Esta noche en el SmackDown Post WrestleMania, Roman Reigns nos dirá cuál es el siguiente paso para el campeón indiscutible universal de WWE, cómo siguen las cosas entre Ronda y Charlotte y qué le deparará el futuro a Drew McIntyre tras su victoria sobre el feliz Corbin. Hoy es viernes y SmackDown lo sabe. Yo soy Quetzal y Bulnes y les traigo todo lo que necesitan saber antes de que el show azul comience. Me lo dijo, tengo miedo con lo que pueda hacerme. ¡Tengo miedo! ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Sabe que va por él también. No. Traiga, Brock. Oye, tanto que hizo por la carrera de Brock. Dios mío, no es capaz de hacerle nada. ¡Oh, la lanza, Dios mío! La lanza aprovechó el momento del descuido para llevárselo. Como han tumbado la barrera de protección. Tras derrotar a la bestia vaquera en el combate más grande en la historia de WrestleMania y coronarse como campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns empezó su camino hacia la nueva era en WWE. El jefe de la mesa estuvo el lunes en Raw para demostrar su poderío y dijo que lo que es bueno para Roman Reigns es bueno para WWE, que él siempre está pensando hacia adelante, y anunció que esta noche en SmackDown le contará al universo de WWE cuál es el siguiente paso. ¿Qué tendrá planeado el jefe tribal ahora que está viviendo en un mundo creado por él mismo? Y lo más importante, ¿quién podrá hacerle frente a un campeón tan dominante? Averígualo esta noche en SmackDown. Y ya la tiene como si estuviera en una feria. Venga la próxima, se enciende. Ahora sí. Ahora en ¡Lanza de la reina! ¡De la nada! ¡Uno y dos! ¡No llegó! WrestleMania sábado nos dejó uno de los combates más espectaculares de la jornada, la lucha por el campeonato femenino de SmackDown entre Charlotte Flair y Ronda Rousey. Y el choque fue todo lo que se prometió, pues nos mantuvo al filo del asiento en todo momento. En un final inesperado, Charlotte salió volando y aterrizó sobre el referee, que quedó viendo estrellitas. Ronda le aplicó un candado brutal al brazo de la reina, que se rindió enseguida, pero como el oficial estaba con Morfeo, la mujer más mala del planeta tuvo que ir a despertarlo, y la campeona aprovechó el momento. Le aplicó un botazo, cobertura, conteo, y Charlotte retuvo el título. Ronda estaba en shock y miraba a Charlotte con cara de que no podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasará con esta rivalidad luego de este controversial final? ¿Se quedará de brazos cruzados Ronda Rousey o seguirá en búsqueda del campeonato femenino de SmackDown? Descúbrelo esta noche en el show azul. Cuidado, Happy. Tomando impulso. ¡Ay, no hay Claymore! ¡Ay, lo tiene! ¡Sí! ¡End of days! No ¡Lo puede tiene! ser. 1, 2 y... ¡Oh! ¡Su abuela! El fin de semana en WrestleMania sábado, Drew McIntyre cumplió su palabra y acabó con la racha ganadora del feliz Corbin. En un combate que por momentos parecía que se podía convertir en una lucha en desventaja, pues el loco mozo estuvo todo el tiempo junto a su compañero de bromas, el feliz Corbin pudo tomar a McIntyre por sorpresa y lo plantó con un final de los días, pero quedó en completo shock cuando el guerrero escocés logró zafar la cuenta en 2. Mientras Corbin intentaba descubrir qué podía hacer para mantener a raya a McIntyre, este lo atrapó con un desde el futuro y una Claymore destructora para coronarse con la victoria. ¿Qué sigue en el camino de Drew McIntyre luego de descontinuar al feliz Corbin y sus malos chistes? Imposible perderse SmackDown esta noche para saberlo. Entérate de todo esto y mucho más con tu SmackDown Estelar en vivo a las 7 p.m. México, Perú, Colombia, 8 p.m. Chile, 9 p.m. Argentina, y si vives en los Estados Unidos y quieres verlo en español, sintoniza Fox Deportes a las 8 p.m. hora del este.